ver, hay muchas maneras de hacerlo. La verdad es que lo mejor, lo más cómodo, es que te venga de cuna, como digo yo, que lleves mucho tiempo escribiendo, que te guste. Pero yo tengo la suerte de conocer a muchos autores y cada uno le ha dado en una época distinta de su vida. Hay gente que, como te digo, escribe de cuna, otros que en un momento dado, pues por cuestión de tiempo, pues, terminan un trabajo, se jubilan y se deciden escribir. Hay muchos escritores mayores que de golpe y de repente han surgido. Y luego también depende mucho del género. No es lo mismo escribir, pues qué sé yo, romántica o erótica, que ya tienes que tener cierta edad, incluso cierta experiencia, que escribas juvenil, que escribas histórica. Tuve la fortuna de escuchar a Santiago Posteguillo en una conferencia que dio, y él hablaba que cuando estaba ya avanzado en sus estudios, en su formación como profesor universitario, pues fue cuando se decidió a escribir y entró en novela histórica, precisamente porque tienes que tener un fondo. No hay una fecha o un momento clave para empezar a escribir. Realmente es que te guste y sobre todo que te pulas bien. Hay un detalle que yo comento siempre, que el problema no es el primer libro que escribes, el problema es el segundo. Primero escribes muy fuerte, lo cuentas todo, eres descriptivo, lo vuelcas, pero claro, llevas igual meses o incluso años pensando en escribir ese libro, mientras que cuando te planteas escribir el segundo es cuando ya cuesta un poquito más. Yo empecé a escribir casi a la misma hora que hablar. Yo empecé a escribir con 7 años porque pues en aquella época, yo tengo ahora 43, habían 4 grandes regalos para los chicos. El barco de pirata de Playmobil, que me lo regalaron, la bicicleta, que me la acabaron regalando, el balón de fútbol del mundial correspondiente, que también me lo regalaron, y con 7 años me regalaron una máquina de escribir. Una máquina de escribir enorme. Yo cuento siempre la anécdota, que era esta típica máquina de escribir de película de la Segunda Guerra Mundial, y ahí empecé. La verdad es que no siempre tiene que ver con tu formación, no hay una formación de escritor, a pesar de que eso los filólogos y el resto del mundo tenemos cierto conflicto, porque mucha gente que estudia filología pues se queja de que los escritores no tenemos una formación específica como escritores, y es cierto, y que muchos filólogos, sabiendo que sois conocedores del mundo, del léxico, de la semántica, pues no lo tenéis tan fácil a la hora de escribir. La verdad es que no hay una carrera dirigida especialmente a la escritura. La gente que conozco es de todo tipo, con toda clase de formación, incluso sin formación. Es como el que canta, hay mucho cantante vocacional y hay mucho escritor vocacional. La verdad es que no siempre tiene que ver. En mi caso, ya te digo, fue un descubrimiento de muy joven. La verdad es que fue mi hobby durante muchos años, y al final lo acabas convirtiendo en tu profesión, en tu segunda profesión, en algo que te gustaría vivir de ello. Y no soy el único, hay mucha gente que tiene una profesión y que casi de tapadillo, casi de manera pues subterránea, te dicen: oye, yo también escribo, como si fuera algo prohibido. Pero es cierto, porque no es fácil vivir de la escritura. Como te digo, mucha gente, sobre todo la gente que habitualmente escribe, siempre tiene algo en la cabeza. Yo tengo un grupo de amigos escritores por WhatsApp y por Facebook, que rara es la semana que a uno no se le ha ocurrido algo, ha empezado a escribir algo, ha recuperado un manuscrito que tenía, que le va a echar mano. El escritor piensa, come y escribe. La verdad es que meter la cabeza en este mundo es complicado, porque antiguamente pues igual 1, 2, 3 publicaciones por semana en España. Ahora estamos hablando de 60, 70, 80 publicaciones por semana, que son muchas. A lo largo del año estamos hablando de miles de ejemplares, con lo que es un mar muy grande para peces muy pequeñitos, porque al fin y al cabo somos peces muy pequeñitos. Cuando tú empiezas a escribir, no empiezas a escribir pensando que vas a vivir de esto. Tienes tu meta, yo recuerdo cuando era pequeño, mi meta no era vivir de eso. Mi meta era ver en la contraportada del libro mi foto, aunque no fuera una gran foto, mi foto y mi biografía. Yo recuerdo haber leído algún libro de Stephen King, que claro, el profesor de la Universidad de Maine, catedrático, tal cual, y dices: ostras, este tío sabe, este tío maneja.
claro, realmente es tu meta. Luego ya intentas pensar, "Ay, pues sí, ¿y si solamente escribiera y me ganara la vida con esto?". Pues también es bonito, pero no creo que sea el objetivo de la mayoría de los escritores. Muchos de los escritores lo que hacemos es pues, desahogarnos o volcar nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras frustraciones o nuestras ilusiones en el libro, de manera que lo hagamos cómodo para leer, cómodo para compartir. Realmente hay tres grandes maneras de meter cabeza en el mundo editorial, ¿eh? La autoedición, la coedición y la edición tradicional. Alguien diría, no, pues hay más. Yo te digo que básicamente hay tres. La autoedición es una gran manera de meter cabeza en el mundo editorial porque es un yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo, después de un tiempo buscando editorial o buscando alguien que te publique, pues 1, 2, 10, 50, 100 editoriales dicen, pues mira, no me interesa lo que tienes para publicar, no porque sea malo, ojo, pues porque igual no es del estilo de la editorial. Muchas veces nos empeñamos, y voy a hacer un pequeño paréntesis, muchas veces nos empeñamos en ofrecerle productos muy particulares a editoriales muy particulares. Lo normal es que si en un momento dado ves que no te ofrecen ninguna respuesta o que la respuesta que te ofrecen no te gusta, pues tú te puedes buscar un maquetador, te puedes buscar un corrector, te puedes buscar un ilustrador, te puedes incluso hacértelo tú mismo y buscar una imprenta y con 2 simples pasos, ISBN y depósito legal, tener tu libro. ¿Cuántos ejemplares de tu libro? Los que quieras pagar. Y ya eres escritor. Y si tienes contacto con alguna librería, con muchas librerías o con muchos puntos de venta, pues eres un escritor distribuido. Esta fórmula funciona desde los 20 libros del señor que se planta con 80 años y quiere escribir su biografía y regalársela a su familia, que yo he visto eso y es muy bonito, hasta pues el que se viene muy arriba y dice, no, yo tengo una novela súper chula y me voy a pagar 2, 3, 4, 5.000 euros, voy a hacer 500, 1.000, 2.000 ejemplares y voy a venderla allá por donde pueda. Yo opté por esa segunda alternativa y mi primera novela, que fue Padre Muerte, la autoedité sacando 1.000 ejemplares, todavía tengo alguna caja por ahí suelta. Un escritor se lleva el 10% de cada libro que vende sin IVA. Eso significa que cualquier libro que tú compres por 20 euros, el escritor, con suerte, se puede llevar 1,70 €, 1,80 €, más o menos. Sí, lo único es que, claro, antes había menos gente que acababa publicando y más fácil que el que publicaba tuviera éxito porque había menos para elegir. Tuve la oportunidad de hablar con Antonio, responsable, si no recuerdo mal, de Graons, de la distribuidora Graons, un señor que lleva desde el año 67, 68 en el mundo editorial, y me contaba una anécdota muy interesante respecto de eso. Es decir, claro, tú antes llegabas con 1, 2, 3 libros distribuidos a la semana, la época antes incluso de que estuviera Círculo de Lectores, cuando un distribuidor o un comercial iba a una librería, le preguntaba, ¿cuántos quieres? 15, 20, 25, 30, y se quedaban 30 y se vendían 30. Claro, ahora va y le dice, déjame uno, solamente uno, porque con ese uno yo le paso un lector de código de barras, lo tengo en mi base de datos, sé que lo tengo, y si alguien viene entre 24 y 48 horas, ese libro lo tengo ahí, incluso menos. Es decir, si alguien viene a preguntar por ese libro, lo voy a tener. La cuestión es que tú antes llegabas a una librería, incluso ahora, tú llevas a una librería y te quieres llevar un libro, porque lo has encargado, porque lo tienes en la cabeza o porque lo estás viendo. Tú no piensas en libros que no conoces. Y ese es el gran problema ahora del escritor, que el problema no es escribir bien, el problema es darse a conocer. E incluso habiendo redes sociales, habiendo facilidad a la hora de publicitarse, es muy difícil porque hay tantos que tienen tantas cosas que contar que sobresalir de ahí es muy complicado, Te
cuento, 10% de autor, distribuidora entre 30 y 40, que es una tajada importante. El librero es de los que menos gana después del autor, porque suele ganar entre un 25 y un 30 en el mejor de los casos, que tampoco es mucho, es un margen muy cortito. Y la editorial, que al fin y al cabo también es la que apuesta por el autor y se la juega, el resto dependiendo de los porcentajes, puede ser un 20, un 25, un 30, un 35, pero no mucho más. Las grandes editoriales, como tienen la suerte de tener su imprenta, su equipo de revisión, maquetación e incluso su propia distribuidora, pues pueden manejarse mejor. Pero claro, entre una editorial pequeña o mediana y una grande, que por cierto en Valencia no hay ninguna gran distribuidora como tal, es complicado que una editorial pueda pegar ese salto. Una de las grandes desventajas que había antes era sobre todo el tema de la publicidad. El tema de la documentación. A la hora de documentarse, ahora es mucho más sencillo. Ahora entras en internet y tienes todas las bibliotecas digitalizadas, vamos a ver, yo recuerdo haber leído novelas de los 60 a los 70 que las armas siempre eran todas iguales. Si era una pistola, era una Colt. ¿De qué modelo? Era una Colt. ¿Por qué? Pues porque a menos de que estuvieras metido en un mundillo, pues tenías que irte a los 3 o 4 máximas que había. Sin embargo, ahora dices, vale, quiero saber cuál es el arma reglamentaria del ejército americano a fecha de hoy. Lo buscas y lo tienes con un ordenador. El tema de la corrección, por ejemplo, había mucha gente, evidentemente, en los años 60-70, pues el índice de analfabetismo a todos los niveles era mayor que ahora, aunque no se nota, esa es otra. Ahí podríamos entrar. A pesar de que la gente leía mal, de que la gente leía más, no escribía tanto, no veían la escritura como una forma de ganarse la vida, y sobre todo, pues ahora, por ejemplo, tú con una sinopsis de una página en un PDF puedes llegar a decenas, centenares de editoriales. Antes tenías que ir con una sinopsis de muchas páginas manuscritas o impresas, porque fotocopia, estamos hablando de aquella época que no era fácil conseguir, con mucho multicopista, y búsquese usted todas las direcciones físicas, postales de todo el mundo y envíe cartas y que le contesten. Recuerdo alguna de esas anécdotas contadas por Stephen King de cómo funcionaban entonces las cosas, de envío el manuscrito, mi editor lo lee, lo ve adecuado, lo envía a una editorial que le contesta que no, a otra editorial que le contesta que no, llega un momento que le dice, oye macho, que no me estás pagando, pues ese tipo de cosas. Antes era más difícil y ahora es más sencillo a ese nivel, pero antes era más difícil llegar, pero cuando llegabas tenías mucho trabajo hecho. Ahora es más fácil llegar, pero a partir de ahí es más complicado porque la jungla es muy espesa. Pues ofreciendo cosas que la gente quiera leer y sobre todo haciéndote nombre. ¿Cómo se hace uno un nombre en el mundo de la escritura? Pues moviéndote mucho por blogs literarios, haciéndote muchos amigos, intentando que la gente hable de tu libro en redes sociales, en ferias del libro intentar ofrecer algo más de lo que ofrece mucha gente. Yo ahí sí que tengo un poquito de experiencia y llega un momento que para un librero, tú, por muy bien que le puedas caer, eres lo que vendes. Si eres un rancio que te pasa sentado toda la tarde y no vendes ni un libro, pues el año que viene no te reclamará, por muy bonito, muy chachi que sea tu libro. No voy a decir quién y no voy a decir el libro, pero una muy buena amiga librera mía tuvo que sufrir a un señor que había sido premiado en un premio bastante importante local, volviendo a la cultura local, que era rancio, pero hasta decir basta, que no se dirigía a los posibles lectores y que cuando alguien parecía interesado le animaba a leerse la sinopsis en lugar de hablarle de su libro. Eso es veneno para la taquilla, como él suele decir.
si tienes la suerte de moverte un poquito y ser capaz de venderte tú y de ayudar al librero a vender sus libros, porque al final vas a tener que estar 3, 4, 5 horas sentado de pie ayudando a una persona que lo mejor que puede tener de ti es un buen recuerdo. Porque salvo que pegues el petardazo y esa tarde vendas 15, 20, 30, 50 libros, lo normal es que vendas una cantidad muy concreta y hasta el año que viene, o hasta la feria que viene. Pero hasta la feria que viene, si te has portado bien, no como un perrillo, pero si la relación con el librero o la librera ha sido buena, si le has ayudado a vender, si le has ayudado, yo he llegado a ayudar hasta a cobrar, vender un libro que no era mío, cobrarlo y devolverle a la señora y quedar muy satisfecha, la librera en este caso, porque al final es un ratito que estás. Y, como te digo, libros muy buenos hay muy pocos a lo largo del año, libros muy malos también hay unos cuantos, pero el resto está a un nivel más o menos parecido, sobre todo si te gusta determinado género. Sobresalir, como te digo, es difícil, y sobresalir, lo normal es sobresalir fuera de lo que es el ámbito puramente de escritor. Tienes que sobresalir en la parte comercial, en la parte de relaciones públicas, en la parte de imagen, en la parte de marketing, en la parte de lo que sea. Pero esa es la parte que tienes que sobresalir. ¿Por qué? Pues porque si no te conoce nadie y tú le vas a ofrecer un libro, realmente le tienes que entrar por qué es lo que le gusta leer, qué es lo que le apetece leer, y a veces no tendrá nada que ver lo que le guste leer o lo que le apetezca leer con tu libro. Y tienes que tener la oportunidad de intentar convencerlo y la gallardía de decir, pues mire, me está pidiendo usted un libro infantil y resulta que yo estoy vendiendo uno de crímenes que matan hasta el apuntador, no me lo compre. Tú tienes que saber que tu libro tienes 3, 4, 5 puntos fuertes y un montón de puntos débiles, intentar fomentar esos puntos fuertes y que el lector descubra los puntos débiles y te los resuelva, porque al final viene el siguiente capítulo, que es el feedback. Una vez tú has vendido un libro, el hecho de que a la persona le guste o no le guste, no te voy a decir que es irrelevante, pero si le ha gustado, tienes que intentar que te lo diga, tienes que intentar de que lo diga públicamente, es decir, en redes, que te envíe un mensaje, oye, me ha gustado tu libro, porque esa es una publicidad que no se paga con dinero, te tiene que decir qué parte le ha gustado, pero si no le ha gustado, también te lo tiene que decir, sobre todo, porque no eres el último libro que vas a escribir. El siguiente libro que escribas, si resulta que tu manera de contar es de peñazo y de muy descriptiva y de muy pesada y te dice, oye José, es que este es un libro farragoso de leer, con un montón de adjetivos, con un montón de descripciones, se hace largo. Si te lo dice una persona, pero si te lo dicen muchos, tienes que pensar.